de la Iglesia que se realiza en Argentina, como también dijo María García, hace 21 años que se declaró la Semana Latinoamericana. Sí, y además una actividad que se viene haciendo hace un poquito también más, desde el año 2001, en donde quizás un grupito muy pequeño de hospitales comenzamos a trabajar con la idea de abrirnos hacia la comunidad para que la comunidad en pleno pueda tomar conciencia, tanto los pacientes como los familiares y el público en general, acerca de lo que era la epilepsia, cuáles son los métodos de diagnóstico, los métodos de tratamiento y sobre todo apreciar los derechos que tienen estos pacientes. Y sobre todo, cuando se sancionó y luego se promulgó la Ley Nacional de Epilepsia que tiene nuestro país, que es la 25.404, en donde ahí ahonda muchos derechos y que después seguramente la doctora María Inés Bianco, una genia y que conoce un montonazo de este tema, va a desarrollar. Nosotros vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es la epilepsia y vamos a hablar un poquitito sobre algo que quiero yo derrumbar siempre, que es derribar mitos acerca de lo que es la epilepsia en sí. ¿Qué es lo que se dice y qué es lo que realmente es? Entonces, lo importante para saber primero es que la epilepsia tiene un impacto muy importante en materia de salud porque es una enfermedad que afecta a más de 65, hoy en día estadísticamente y desde el punto de vista epidemiológico están entre 70 millones de personas en todo el mundo, puede iniciarse a cualquier edad. Parece que el puntero este no anda, ¿no? A ver, esperen que yo tengo otro. A ver si este, o por ahí porque es blanco puede ser, ¿no? Porque andar, anda. Bueno, no importa. Puede iniciarse a cualquier edad, el 80% vive en países de bajos recursos o medios, y lo importante es que generalmente con el 70 al 80% de los pacientes con la farmacología adecuada, es decir, con el tratamiento farmacológico, tienen un muy buen pronóstico del cuidado de su enfermedad. Pero un punto no menor es que va a representar un costo considerable para el paciente, la familia y la sociedad. Y este es un punto muy importante porque, ¿qué ocurre? Esto le genera obstáculos a las personas que presentan epilepsia. ¿Desde qué punto de vista llamamos obstáculos? Obstáculos por carecer de accesos a los servicios de salud, o por ahí por no tener acceso a medios de diagnóstico y tratamiento, o porque se los excluya de los sistemas educativos primarios, secundarios y, por qué no, universitarios algunos también, falta de igualdad de oportunidades laborales, que a estos pacientes se les reprime ese tipo de derecho, y limitaciones legales para ejercer determinados derechos. Por eso después vamos a trabajar seguramente muy bien con la Ley Nacional de Epilepsia. Entonces, ¿qué pasa? Estamos realizando justamente esta semana ¿para qué? Para comprender y acompañar a los pacientes para que conozcan todos estos derechos que les asiste y sobre todo con el lema, como recién también decía María Alicia, que la epilepsia no te detiene. Porque la realización de este tipo de eventos como la Semana Latinoamericana de Epilepsia o la Semana Nacional de la Epilepsia tiene un propósito muy importante. ¿Y los propósitos cuáles serían? Visibilizar, apoyar y acompañar a todos los pacientes que padecen epilepsia en la región de Latinoamérica y manejarnos el estigma como principal barrera, porque todos sabemos que la medicina, la neurología, la epilepsia, cotidianamente, anualmente aparecen muchos avances en la ciencia en relación a eso. Pero también sabemos de que aparecen muchos estigmas como principal barrera y que hacen de que, sumándome a las palabras que generalmente el doctor Pérez Poveda planteó como presidente de la ELAI de la región de Latinoamérica, es que hay que mirar un poquito más allá de la enfermedad y aprender a qué, a ser una sociedad más inclusiva y solidaria que permita un acceso a la educación, al empleo, a la atención médica sin miedo a la discriminación. Pero ¿saben cuál es la clave? La clave es que haya una buena educación y no haya estigmatización. Por eso es muy importante este tipo de actividades para enseñar, para aprender, para preguntar, que todas las dudas que nosotros podamos tener, canalizarlas a través de estas semanas que están abiertas hacia la comunidad. ¿Mm?
Entonces, muy humildemente, como les decía antes, las semanas estos eventos educativos, porque como les decía recién, la educación y la empatía es muy importante, empezaron a hacerse desde hace muchos años. Y les traigo, qué sé yo, cuando se empezaron a hacer en los hospitales públicos de la ciudad, en un grupito así muy pequeño. Después pensamos que la semana de la epilepsia no podía estar circunscripta solamente a los hospitales del gobierno de la ciudad, que también la Argentina es un país federal que necesitaba también informarse acerca de este tipo de enfermedad y se fue, digamos, institucionalizando hacia hospitales provinciales, sanatorios privados, y fueron apareciendo muchos años más con diferentes actividades que en definitiva resultaron ser charlas abiertas a la comunidad, ¿m? Destinadas a los pacientes, al público general y a toda aquella persona que le interese conocer acerca de la epilepsia, lo que es la epilepsia, los mitos y realidades acerca de la epilepsia y sobre todo informarse sobre las pautas de diagnóstico y de tratamiento. Y estas charlas se realizaban en formas gratuitas y abiertas para todas las personas. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros a través de ese tipo de jornadas, lo que tratábamos de mostrar era que había justamente a través de la educación muchos estigmas alrededor de estos pacientes que padecían epilepsias. ¿Por qué? Porque aparecían mitos, mitos en donde, como todos sabemos, los mitos son vocablos que se originan en la antigüedad, que no tienen ningún tipo de asidero científico, que sí perduran inclusive en fechas hoy, y justamente si uno estos mitos no los va desterrando, generan un daño que son totalmente innecesarios. Entonces, creemos y creíamos en aquel momento que trabajar y educar sobre desterrar mitos va a justamente mejorar la estigmatización, la discriminación que estos pacientes con epilepsia presentaban. Entonces, ¿cuál es el consejo que nosotros siempre decimos? Hay que trabajar continuamente para desterrar estos mitos, ¿no? Y poder eliminarlos. ¿Y cómo se logra? ¿Por arte de magia? No. Trabajando constantemente, dando charlas en la Semana de la Epilepsia, participando en las escuelas, dando actividades escolares, dando actividades o seminarios en los mismos hospitales o en las mismas instituciones, para que justamente la gente pierda y desconozca y desterre estos mitos que son patéticos. ¿Está bien? Entonces, justamente en esta charla nosotros vamos a hablar sobre de derribar mitos en epilepsia. El primero, yo les traje algunos, no les puedo traer todos los mitos porque estaríamos hablando hasta mañana. Pero, por ejemplo, uno de los mitos que me parecía importante charlar con ustedes era, las personas con epilepsia no pueden hacer las mismas cosas que otras personas si necesitan supervisión. Nada más lejos que eso. Yo conozco un montón de personas que padecen epilepsia y son brillantes científicos, artistas, músicos, pintores, empleados y demás. O sea que entonces la realidad es que la mayoría de las personas que padecen epilepsia pueden hacer casi todas las actividades que cualquier otra persona hace sin supervisión, ¿no? Y éxito vamos a encontrar en cualquier lugar, en personas que padezcan epilepsia como en personas que no. Entonces, esto es muy, muy importante desmistificar, ¿está bien? Otro mito, la epilepsia es una enfermedad poco frecuente. En realidad no es tan así. A dos de cada 200 personas padecen epilepsia, puede iniciarse en cualquier etapa de la vida, teniendo dos picos de incidencia, un pico de incidencia en la primera infancia, o sobre todo en el recién nacido, hasta los 10 años de edad. Después se mantiene un plató entre los 20 y los 50 años y adquiere otro pico de incidencia a partir de los 50 años, 60 y aumenta mucho entre los 70 y los 80, constituyendo lo que se llama la epilepsia en el adulto mayor o la epilepsia en la tercera edad, ¿de acuerdo? O sea que, entonces, saber que tiene una incidencia bimodal, o en los primeros años de la infancia o a partir de los 50 o 60 años. ¿Mm? Un mito, por ejemplo, durante un ataque de epilepsia, sujete a la persona, evita que se mueva,
póngale un pañuelo con perfume o dele que beba un poco de alcohol para que se recupere pronto. ¿Mm? El mito. ¿Están de acuerdo? Nada más lejos que eso, ¿no es así? Por eso, esto de mito que es algo sin ningún tipo de asidero científico, se puede decir cualquier cosa y no todo lo que se publica y se escucha es real. Por eso, la realidad es que nunca nosotros, cuando un paciente presenta una crisis de epilepsia, debemos sostenerlo. Nunca hay que restringir al paciente porque la epilepsia, las crisis epilépticas, son autolimitadas. Así como comienzan, así terminan. Salvo que entremos en una emergencia neurológica dentro de la epilepsia que se denomina estado de mal epiléptico, en donde los pacientes entran y salen en crisis epilépticas y ahí sí constituye una emergencia neurológica. Pero en reglas generales, nunca nosotros debemos restringir los movimientos, jamás tenemos que ponerle nada en la boca a los pacientes y menos hacerle ni oler perfume, ni darle alcohol, ni darle ningún tipo de ese tipo de cosas. ¿Está bien? Durante un ataque de epilepsia, el paciente se puede tragar la lengua. Esto es ya mitológico. Viene de arrastre hace 250 millones de años. Bueno, primero por empezar, claramente nunca ocurre eso, ¿eh? Primero saber de que la lengua tiene un frenillo, ¿eh? Que ya de por sí el frenillo nos permite que la lengua no pueda tragarse. Entonces, ¿qué hace la gente ante este mito? O le pone una cuchara en la boca al paciente, un tenedor o un cuchillo, o inclusive en los dedos del paciente para agarrar la lengua y tratar de sacársela, etcétera, etcétera. Yo tengo casos de pacientes que, ustedes saben que cuando uno tiene una crisis, la mandíbula inferior se cierra y se abre, se cierra y se abre. Si yo pongo los dedos, la apertura y el cierre es muy fuerte y puede hasta seccionar una falange o lastimar mucho la mano del paciente cuando trata de poner para evitar que se, entre comillas, trague la lengua. Con lo cual, no hay que hacerlo nunca porque podemos sufrir una lastimadura muy importante. Entonces, este es un mito que también se debe de desterrar. Al contrario, lo que podemos hacer es ponerlo al paciente de costado porque puede tener un vómito para evitar una broncoaspiración, entonces lo ponemos de costado y no darle ni ponerle nada en la boca, dejar que el paciente respire libremente. ¿Mm? Otro mito. Bueno, la mujer tiene epilepsia, entonces esa mujer no se puede casar, no puede tener hijos o no debería quedar embarazada. ¿Mm? Nada también más lejos que eso. Las mujeres con epilepsia son mujeres que sí pueden casarse, deben amamantar. Ustedes saben que inclusive todos los años se conmemora también la Semana de la Lactancia Materna, favoreciendo la lactancia a todas las mujeres para con sus niños. Las mujeres con epilepsia se pueden casar, pueden tener hijos. Inclusive, un punto que también es interesante de charlar acá es que muchas mujeres que padecen epilepsia se les indica que estas mujeres tengan que tener sus hijos por cesárea. Y las cesáreas tienen indicaciones selectivas para realizarse, no por el mero hecho de que el paciente, la señora o la paciente tenga epilepsia, es meritoria de tener una cesárea, porque a veces pasa más por el temor profesional que por la realidad que tenga una crisis durante el embarazo. Todos estos embarazos son embarazos como embarazos de alto riesgo que se deben controlar en forma conjunta entre el obstetra, el neurólogo ni hablar, y hacer el seguimiento durante los 9 meses de embarazo. Y si la paciente no tiene crisis hace mucho tiempo y demás, inclusive puede tener su hijo por parto normal. No es necesario que una paciente tenga que someterse a una cesárea para tener su parto. ¿Se entiende? ¿Mm? Las personas, por otro mito, las personas que presentan crisis están borrachas o drogadas. Nada, bueno, no es mucho para decir esto sobre esto, sí saber que es falso, claramente falso. En algunos tipos de crisis un paciente puede tener lo que se denomina una ruptura de contacto, es decir, que pierde el contacto con el entorno, que puede tener un síndrome de confusión,
que puede tener de pronto, si tiene una crisis tónico-clónica, va a perder la conciencia. Pero eso forma parte de la semiología crítica, forma parte de la semiología de sus crisis. Por lo tanto, no es que tengan una borrachera o algo por el estilo, sino que pueden tener incoherencias o confusiones propio de lo que se llama estado posictal. El estado posictal es cómo el paciente se encuentra posteriormente a recuperar la conciencia después de padecer su crisis, focal o generalizada. Muchas veces vienen pacientes con el asunto del uso del cannabis y entonces plantean este tipo de mito. Leí en una revista de barrio que encontré en un negocio que fumar marihuana puede tratar o curar la epilepsia. ¿Mm? Entonces, ahí, esto no es una cosa actual. Todos sabemos el efecto beneficioso que puede tener el cannabis como cannabis medicinal para el tratamiento de la epilepsia. Tiene indicaciones selectivas, claramente también, que ahora las vamos a ver. Pero acá la realidad es que el cannabis, dentro de sus componentes como fitocannabinoide, tiene un componente que es el THC, que es el cannabidiol, perdón, o el CBD, que es el cannabidiol. Cuando uno fuma un cigarrillo de marihuana, no está fumando en ese componente el CBD, que es el que tiene efecto positivo para la epilepsia, el que tiene la acción farmacológica para el tratamiento, sino que el componente psicoactivo es el THC, que no tiene efecto sobre el tratamiento de la epilepsia. Con lo cual, fumar un cigarrillo de marihuana al paciente que padece epilepsia no le mejora en nada porque no tiene CBD, sino que tiene THC. ¿Está bien? Lo que sí en ese caso puede pasar que en el abuso del consumo de esa sustancia, el THC pueda disminuir el umbral convulsivo y produzca recurrencia de las crisis. En el caso del CBD no es lo mismo, pero no se utiliza en forma de fumar, sino se utiliza en forma de aceite de cannabis para poder administrar en una dosis adecuada, acorde al peso y acorde a la indicación que el paciente o la paciente merezca para el tratamiento de su epilepsia. Y no como droga de inicio, sino como complemento cuando un paciente no responde al tratamiento y entramos en la categoría de lo que se denomina epilepsia resistente a drogas o epilepsia refractaria o epilepsia fármaco-resistente. ¿Mm? ¿De acuerdo? Otro mito. Los estudios neurológicos son normales, por lo tanto no tengo epilepsia. No es real. Eso es un mito. Porque la epilepsia es una enfermedad de diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Yo puedo tener todos mis estudios neurológicos normales, pero resulta que tengo clínica de epilepsia porque tengo una crisis focal o tengo una crisis generalizada, pero mi electroencefalograma es normal. Por lo tanto, yo padezco epilepsia. Porque el electro normal, como ahora vamos a ver, no es justamente diagnóstico de que no tengo epilepsia. Nosotros no estamos conectados las 24 horas a un registro electroencefalográfico. Es un estudio complementario que muchas veces, cuando tengo clínica y me da anormal, me reconfirma el diagnóstico. Pero si me da normal, pero y tengo clínica de epilepsia, no me dice que no tengo la enfermedad. ¿Mm? ¿De acuerdo? Por eso acá lo traje también como mito. Me realicé varios electroencefalogramas y siempre me dan normales. Buenísimo. Si no tengo clínica, bárbaro. Ahora, si tengo clínica, eso no es sinónimo de que no tengo epilepsia. ¿De acuerdo? La realidad es que un electro normal en una persona con epilepsia es bárbaro para el punto de vista pronóstico, pero no significa que el paciente no padezca epilepsia. ¿Mm? Pues otra pregunta. Esto ahora, más que mitos y realidades, son preguntas y respuestas que a veces muchos pacientes nos hacen en el consultorio nuestro de epilepsia, ¿no? ¿Puedo dañar a alguien si tengo una crisis? Y la respuesta es no. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una crisis y pierde la conciencia al paciente, uno no tiene planeado o planificado hacer un daño a una persona en el momento del episodio, ¿de acuerdo? Porque
No voy a dirigir una violencia en un acto mientras estoy con una crisis. ¿Mm? Ya estaría en otra esfera, en otro tipo de patología, pero no en una epilepsia. ¿Está bien? Tengo epilepsia, la traje porque me la hicieron la otra vez a mí. Y me pareció importante por ahí traerla acá porque no es muy frecuente verla. Tengo epilepsia y deseo divorciarme por otros motivos, pero tengo miedo. Entonces me preguntaba la paciente, ¿puedo perder a mis hijos por padecer epilepsia? Bueno, hay una doctora, la doctora Bianco lo va a explicar también después. Entonces, la verdad que fíjense a veces cómo es el tema, ¿no? Porque cómo se moviliza esto al miedo a la pérdida de algo afectivo como son los hijos, porque tengo epilepsia y necesito divorciarme de alguien que me está haciendo mal la convivencia. ¿M? Entonces, yo acá les traigo como respuesta, no sé si Marí, ¿estás de acuerdo? ¿Querés aportar algo? Recordar que respecto al divorcio, no se puede negar la custodia de los hijos por el solo hecho de padecer epilepsia. Ujú, claro. Estamos en lo mismo, en lo que decía recién muy bien la doctora Bianco. Entraríamos en discriminación y en realidad no es un causal, ¿no es así? Bueno, pero puede suceder. Sin embargo, esta mujer estaba muy angustiada porque nada, tenía necesidad de divorciarse, pero tenía miedo de hacerlo por el mero hecho de perder a su familia, ¿no? Las personas que ya para ir terminando, las personas que padecen epilepsia no pueden realizar ninguna actividad deportiva. Acá podría quedarme hasta mañana contándoles las veces que pacientes y las mamás de las pacientes y los pacientes me han venido a comentar en consultorio, en el hospital, en mi consultorio, en la Fundación Favaloro, de que muchas veces en educación física, perdón, muchas veces a los niños en educación física se los deja de lado y no se los permite participar de actividades de ejercicios físicos, de deportes en equipos, de, por ejemplo, ocurrir de que tenían clase de natación y uno o dos chicos que en un aula padecían epilepsia, los dejaban en el aula y todos se iban en un micro hasta un club a hacer la actividad. Me parecía espantosamente discriminatorio lo que ocurría, ¿no es así? Entonces, me parece que al contrario, todos tenemos que saber que la actividad deportiva mejora muchísimo la calidad de vida. Los pacientes que realizan actividad deportiva, inclusive algunos pacientes que tienen epilepsia resistente al tratamiento, se favorecen anímicamente por el estado de mejorar su depresión y ansiedad de su cuadro de base, que es la epilepsia. Entonces, inclusive les traje una clasificación de epilepsia y deporte, en donde se clasifican a los deportes por grupo, ya sea grupo uno, grupo 2, grupo 3, de aquellos de grupo uno que no tienen ningún tipo de riesgo en hacerse, al grupo 3 que es el que quizás más riesgo podría tener un paciente que padece epilepsia. El atletismo, los deportes colectivos como el básquet, el vóley, el fútbol, el rugby, los deportes de raqueta como el tenis, el pádel, el squash o el ping-pong, ¿por qué no los pacientes no lo van a poder realizar? ¿Está bien? Esos grupos de deportes, esos tipos de deportes, no podemos agarrar y al paciente justamente decirles que no los puede realizar. Es más, y natación, como les dije antes, en la escuela primaria. Nosotros como médicos neurólogos, si los niños están libres de crisis, tomando y cumpliendo su tratamiento farmacológico y demás, podemos extenderle un certificado médico para que puedan presentar ante las autoridades de la escuela y que la escuela genere la herramienta o el natatorio a donde van a hacer la actividad, genere más supervisión sobre los niños o niñas que tienen epilepsia y incluirlos, no estigmatizarlos. Me parece tremendo que se los deje de lado a estos chicos cuando pueden formar parte del grupo del deporte. ¿Mm? Ahora, sí, por supuesto, si yo tengo un paciente que tiene una epilepsia controlada o que tiene una epilepsia fármaco-resistencia y me dice, mire, me gustaría hacer ala deltismo o me gustaría tirarme de
hacer, qué sé yo, aeromodelismo, o quisiera participar de una carrera de autos de carrera, o de pronto, no sé, mm, claro, hacer una actividad, un deporte de riesgo. Y sí, yo por ahí pondría un poquito más recaudos en eso. Pero digamos, en los deportes colectivos o en los deportes unilaterales, en donde son solitarios y que pueden hacerlos, adelante, ¿no es así? Entonces, puedo hacer deportes, todos los que dijimos estos, que son deportes como el fútbol, los deportes de raqueta, el atletismo, la danza de contacto, el footing, el ping-pong, ningún tipo de inconveniente, el fútbol, el básquetbol. ¿M? Y bueno, y los deportes arriesgados, tener un poco, por supuesto, mucho más cuidados, como estos, por ejemplo, o las carreras de autos, o este tipo de deportes, o el escalamiento, para evitar tener una complicación en un deporte de alto riesgo. ¿Está bien? Y para ir terminando, ¿qué debemos hacer ante una crisis? Y bueno, fundamentalmente ¿qué debemos hacer? No es salir corriendo, ni tampoco cachetear a un paciente cuando pierde la conciencia, ni tampoco darle de tomar, ni de tampoco abrirle abruptamente la boca y ponerle algo porque se puede tragar la lengua y todas las cositas que hablamos hace un ratito atrás. Lo que tenemos que hacer un profesional de la salud o cualquier persona que puede estar perfectamente en condiciones de asistir a una persona que presente una crisis es, por un lado, mantener uno la calma, porque saber que las crisis son autolimitadas, como les dije antes, así como comienzan, así terminan. ¿Mm? Evitar que la persona, si podemos evitar que esa persona se pueda caer y lesionar, y tenemos a mano, no sé, un buzo para ponerle en la cabeza o, digamos, sostener para evitar que se golpee la cabeza contra el piso, está todo más que bien. Para evitar que se lastime, por supuesto. No introducir nada en la boca, como ya dijimos anteriormente, si está con una corbata o con un panuelo de cuello, aflojarle la ropa para que pueda respirar libremente. Acordarse de que ver cuánto dura la crisis y si esa crisis empezó y terminó, quedarse al lado del paciente, hablarle muy suavemente, esperar a que recupere su conciencia, tratar de ayudarlo a incorporarle, no atosigarlo, no hablarle rápido. Por eso es muy importante que quien asiste sí esté tranquilo y que mantenga su calma. ¿Mm? Ahora, si esa crisis, como les dije antes, tiene una crisis y cede, en menos de 30 segundos vuelve a repetir el episodio. Vuelve a repetir el episodio y cuidado. Ahí no estamos solamente en una crisis autolimitada. El paciente está en una condición que se llama estatus epiléptico o estado de mal epiléptico. Y eso sí es una emergencia neurológica y amerita que sea llamada una emergencia. ¿Mm? Y para terminar, la realidad que tenemos que conocer y saber es, primero, que uno puede desarrollar una vida normal, no se debe estar pensando todo el día en que uno tiene una epilepsia, se debe perder los miedos ante eso y conservar el sentido del humor, rodearse de gente positiva, educar a los demás sobre la epilepsia es muy importante, como dijimos anteriormente, porque justamente esta educación es clave. Fíjense el lema que el Día Latinoamericano de la Epilepsia plantea: la epilepsia no te detiene y la epilepsia no te detiene para educar, la epilepsia no te detiene para formar, la epilepsia no nos detiene para enseñar. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos que hacer justamente con esas actividades? Desterrar estos mitos que son calamitosos y que la gente entienda que esos mitos a veces son muy infundados y no sirven absolutamente de nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué entonces desterrar? Porque la epilepsia no te detiene. Nada más.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Continuamos con esta jornada de Comprender para Acompañar. Le agradecemos a la gente que se sumó recientemente, ¿sí? Ahora nos va a tratar un tema de salud mental y epilepsia. La licenciada Camila Wolfson. Es licenciada y profesora en psicología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicología clínica y terapia cognitiva conductual por la UBA. Docente de la Facultad de Psicología en la misma universidad, miembro del equipo de investigación de INEPSI, becaria del CONICET y en el marco del doctorado trabaja en el Hospital Ramos Mejía con personas con epilepsia y también crisis funcionales disociativas. Adelante, licenciada. Fuerte el aplauso. Bueno, gracias por la presentación. Quería avisar que todavía no se ve, me parece. Acá no lo vemos. Pero bueno, para ir arrancando mientras se solucionan los problemas técnicos, ustedes me avisan cuando se vea. Simplemente quiero compartir algo muy chiquitito antes de arrancar, que es que yo estoy acá, yo trabajo en instituciones públicas, trabajo en el Hospital Ramos Mejía, soy becaria doctoral del CONICET, esa es una institución pública, y trabajo en la Universidad de Buenos Aires y estoy acá gracias a esas instituciones y me parecía como muy lindo poder compartirlo antes de arrancar. Y bueno, para ir arrancando, yo voy a hablar hoy de salud mental, ¿sí? Y me gustaría en realidad explicarles a todos y a todas que voy a estar hablando de salud mental y algunas cuestiones van a ser específicas para personas con epilepsia, pero muchas otras no, ¿sí? Hay muchas otras cosas que me parece que absolutamente todas las personas pueden escuchar, pueden prestar atención y pueden incorporarlas en su vida cotidiana. Em, ah, no marcha. A ver, perdone. El mío estaba como un PDF. ¿Será por eso? ¿Eh? Y se lo